Ahora vamos a empezar esta nueva serie que se llama Viendo a Dios a través de los Salmos. Y quisiera empezar como que introduciendo el libro de los Salmos. ¿Qué es lo que sabemos de los Salmos? O cómo es que esto refleja también el carácter de Dios. Primeramente, los Salmos se les conoce también como el libro de oraciones. Estas oraciones vienen de Dios y forman el camino por el cual Dios nos guía a Él mismo. El libro de los Salmos fue muy citado en el Nuevo Testamento también por Jesús mismo, por los apóstoles. En el Nuevo Testamento tenemos 283 citas del Antiguo Testamento. 283 citas en el Nuevo Testamento que se hacen del Antiguo Testamento. Y 116 de estas 283 son solamente del libro de los Salmos. Cristo mismo utilizó alrededor de 50 veces citando, cuando Él predicaba, cuando Él hablaba, citando a los Salmos, más de 50 veces. Entonces vemos que el libro de los Salmos tiene una cierta importancia, ya que casi la mitad de las citas que hay en el Antiguo Testamento son de los Salmos. Entonces vamos a empezar esta serie, vamos a tratar paso a paso, conocer un poco a nuestro Dios a través de lo que son los Salmos. Vamos a ver ahora el Salmo número 55, si todos podemos ir al Salmo número 55. Abrir su Biblia o prender su teléfono, Salmo 55. Vamos a ver a través del Salmo cómo este muestra una imagen de Dios como nuestro sustentador particular y cómo podemos confiar en Dios en los momentos difíciles. ¿Quién ha estado en momentos difíciles últimamente? Bueno, el libro de los Salmos es tan rico que hay muchas de las emociones envueltas en estas oraciones. Entonces, si usted en algún momento ha orado los salmos, yo sé que alguna vez se ha identificado con cierto salmo dependiendo a lo que usted está pasando. Entonces, es lo bueno de los salmos también, que son oraciones que llegan hasta la felicidad, el gozo, la tristeza, soledad y hasta las situaciones en las que uno está en peligro, como la que vamos a ver hoy en el caso de David. Entonces, antes de leerlo, voy a hacer como un resumen de lo que es el Salmo. Primero David empieza en este Salmo diciendo que él necesita ayuda. Después, a causa de lo que él ve a su alrededor, él dice, Señor, esto es muy difícil para mí. Pero al final termina él diciendo, pero yo creo. Entonces, estas son las tres partes que vamos a ver del Salmo 55. Entonces, cuando él pide ayuda, después, cuando él ve lo que está alrededor y dice, Señor, esto es muy difícil. Y en la tercera parte, cuando él dice, al final, yo creo en ti, Señor. Vamos todos al Salmo 55. Y el Salmo no es algo muy grande, entonces quizá lo vamos a leer todo de un solo y después vamos a irlo viendo poco a poco. Y dice David, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, terrores de muerte sobre mí me han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y fraude y engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrento a un enemigo, el cual habría soportado, ni alzo contra él, ni alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío y mi guía y mi familiar, que juntos caminábamos dulcemente en los secretos y andábamos en
en amistad en la casa de Dios, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas y en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará tarde y mañana, y de mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará. Luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios, extendió el inicuo sus manos contra el que estaba en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Amén. ¿Vieron el panorama de lo que David está orando aquí al Señor? Entonces, como dijimos, vamos a ver primeramente la parte que él dice, necesito ayuda, del versículo 1 al 5. Y hay cosas sorprendentes que vamos a ver en este salmo. Por ejemplo, cómo ora David en cuanto a sus enemigos. ¿Notaron eso? Cómo él ora a Dios, que Señor trae castigo, que desciendan vivos al Seol, él mismo dice. Confunde sus lenguas. Entonces, vamos a ver también cómo estas oraciones tienen aplicación para nosotros. Pero primeramente, vamos a la parte donde él dice, necesito ayuda. Y aquí oímos a David decir palabras como, escucha, oh Dios, no te escondas de mí, de mi súplica, está atento y respóndeme. Entonces, era tanta esta situación por la cual David estaba pasando, que él físicamente dice, mi corazón está temblando. Como que era algo físico, que él ya lo aterraba, de la opresión que el enemigo tenía sobre David. Y él va al Señor y le dice, está atento a mí y respóndeme. Temor y temblor me han cubierto. Entonces, no sé si alguna vez han experimentado algo así en cuanto a la opresión, y muchas veces quizá va a decir, bueno, no tanto así como a estar a punto de la muerte, la opresión del enemigo. Pero vamos a ver cómo esto también aplica a ciertas personas que están aquí en la actualidad, en cuanto a esta opresión, este perseguimiento del enemigo a la iglesia de Dios también. Entonces necesito ayuda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo David al estar en esta situación difícil? Correr a Dios. Él fue al Señor y dijo, realmente vemos en muchos salmos donde él dice, el Señor es mi refugio. Y David sabía muy bien esto. ¿A quién voy a ir en esta situación? A ti, mi Señor. Entonces, ahí vemos algo muy claro que podemos aprender en cuanto a las situaciones difíciles. ¿A quién vamos a ir al primero que debemos de ir? Con el Señor. Con el Señor. Entonces vemos que David pidió ayuda. Esto lo vemos del versículo 1 al 5. Después, no sé si ustedes han identificado situaciones en su vida donde dice, Señor, esto es demasiado, esto es muy difícil, mira lo que a mi alrededor, cómo está, que mira mi familia, que mira cómo estoy en mi trabajo, mira la escuela, mira los hijos, que mira ya mi matrimonio. Cuando uno llega a decir, Señor, esto es demasiado, es muy difícil, y David aquí mismo lo hizo. Y eso nos lleva a los versículos del 6 al 15, donde él habla y le dice al Señor y expresa. Es lo bueno de los salmos, que los salmos nos dan un vocabulario con el cual nosotros podemos usar para también ir al Señor. Poder usar estas oraciones y decir, Señor, igual como David lo estaba haciendo, esto es muy difícil. Podemos ir así al Señor y decirles, Padre, esto es muy difícil, pero veamos qué es lo que
la desesperación que tenía David, que dice en el versículo 6, y dije, que me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría, ciertamente iría lejos, moraría en el desierto. Ven cómo David dice, cualquier oportunidad que me den ahorita de irme y descansar en el desierto la tomo. Él dice, qué gran anhelo tengo ahora de tener alas, salir de aquí, volar, ir al desierto y descansar de esta opresión que el enemigo tiene sobre mí. Entonces, ¿te has sentido así cuando estás en esta situación que dices, necesito un descanso? Necesito salir de aquí y descansar. Porque David así lo sentía. Y aparte, en el versículo 10 al 11, él describe todo lo que ve a su alrededor. Y podemos mencionar algunas cosas, como en el versículo 10 que dice que ve violencia en el pueblo, a su alrededor, que es en gran manera rencilla, iniquidad, dice, maldad, y dice que la maldad siempre está con ellos, fraude, engaño. Todo esto David está viendo a su alrededor, aparte de la opresión de los enemigos que querían asesinarle, que lo estaban buscando, persiguiendo. Entonces, todo esto está bien, porque vamos a tratar de ponernos en los pies de David ahorita. Todo esto está viendo David. Y aparte la opresión del enemigo a su vida. Aparte, para acabar esto, él menciona algo que le pasó en el del versículo 12 al 14, donde él menciona que alguien muy íntimo a él lo había traicionado. Y dice, no fue un ladrón o no fue mi enemigo, porque si no yo me hubiera escondido, yo me hubiera huido. Pero dice, fuiste tú, mi íntimo. No sabemos muy bien a quién se refiere David en este entonces, a esta persona, pero él describe a esta persona como alguien muy íntimo a él, muy cercana a él. Hasta dice que ellos compartían los secretos y que estaban en la casa de Dios juntos. Pero esta persona lo traicionó. Pero aquí hay algo muy importante, algo muy como que a mí de verdad yo ni me lo esperaba también, porque ahora recordando el Nuevo Testamento, ¿cuál es esa historia donde alguien muy íntimo traicionó a alguien más? Que siempre va a ser recordada por eso, Judas traicionando a Jesús. Y quisiera que vayamos a Hechos, donde Pedro está hablando de estas palabras de David, pero ahora desde otra perspectiva del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos 1, 16 al 17. Hechos 1, 16 al 17. Y aquí dice Pedro, dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿Ven la relación? Cómo el Espíritu Santo había hablado acerca de lo que pasaría en un futuro por la boca de David. Acerca de Judas, que fue guía de los que le aprendieron a Jesús. Y el 17 dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Que es lo mismo que está diciendo David en el Salmo. Tú que estabas conmigo, tú que eras mi íntimo, que teníamos los secretos, me traicionaste. Pero Pedro dice que esa era una profecía de lo que pasaría también con Cristo. Entonces, aquí muy claramente en Hechos vemos que el Espíritu Santo está hablando a través de David, ¿verdad? Sabemos que David es un precursor de lo que es Cristo. Ahora, sabemos que David, de hecho, de él viene nuestro Señor Jesucristo. Y que
Dios, Jehová, le prometió a David que alguien se sentaría en su trono y que su reinado sería eterno. Entonces, podemos ver a mismo Cristo orando este salmo, orando estas palabras. Ya que dice el libro de Hechos que el Espíritu Santo habló por boca de David. Entonces, ahora, viendo que Cristo pasó por esa traición, ¿alguna vez alguien cercano a usted lo ha traicionado? Que diga, ay, éramos súper íntimos, éramos súper amigos y teníamos secretos, pero me traicionó. Bueno, si lo ha hecho, qué bueno, porque sabemos que Cristo lo entiende perfectamente. Pero esta traición lleva, no tanto esta traición, la traición, lo que David está viendo a su alrededor, como ya vimos, la maldad, malicia, engaño, ¿qué más era? Iniquidad, fraude, todo lo que David está viendo a su alrededor, aparte de esta traición que viene también de uno de sus enemigos, que ya se convirtió en su enemigo, de hecho lo lleva a orar de cierta manera. Vamos a ver cómo es la forma que él ora en el versículo 9. Versículo 9 del Salmo 155. Él ora de esta manera y dice: destrúyelos, oh Señor, confunde sus lenguas, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Poco después, en el versículo 15, él hace otra oración y dice: que la muerte les sorprenda, que desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. ¿Qué piensan de estas oraciones? ¿Cómo David está orando en cuanto a los enemigos? En cuanto a estas personas que está viendo. Él, sin duda, él ora y le dice: Señor, trae justicia hacia estas personas. Y describe muy bien cómo: mándalos al Seol vivos, confunde sus lenguas, destrúyelos, Señor. Entonces, en el libro de los Salmos tenemos este tipo de oraciones muchas veces. Se llaman oraciones imprecatorias, donde el autor ora al Señor pidiendo justicia para los enemigos, como estas dos, como la vimos en el Salmo 9, en el versículo 9 y en el versículo 15. Entonces, es una realidad que al estudiar los Salmos, en que nos vamos a encontrar con algunos que son fáciles de leer, ¿verdad? O algunos que son hasta de gozo, pero nos vamos a encontrar con salmos que son difíciles. Y que el vocabulario que usa pareciera que va en contra del resto de la Biblia. Por ejemplo, tenemos otros versículos más en el Salmo 105, en el Salmo 58:6, otro autor dice: rómpeles, oh Dios, los dientes. Como ya vimos ahora, descarga tu furia sobre ellos, que tu ardiente ira los alcance. Y otra vez recordando lo que vimos ahí en el 55, que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos al sepulcro. ¿Cómo nosotros debemos reaccionar a estas oraciones? ¿O son realmente estas oraciones para Dios? ¿O son realmente estas oraciones inspiradas? ¿Qué pensar? Entonces, la verdad a la que tenemos que someternos ahora es que al examinar cualquier porción de la Biblia, dudando que su origen sea divino, es muy peligroso. No podemos basar nuestra aceptación a estos salmos como la palabra de Dios, tomando en cuenta nuestra reacción a ellos. Tenemos que recordar lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16. Lo vas a tener en la pantalla y va a estar. 2 de Timoteo dice, porque dice que toda la escritura es inspirada, toda, ¿verdad? O dice, algunas partes sí nos equivocamos. O dice, algunas partes, pues,
Creo que no, toda. Entonces, estos salmos, estas oraciones, son inspiradas igualmente. Algunos teólogos en la historia han tenido mucho conflicto en cuanto a estas oraciones, porque no ven una congruencia en cuanto a estas oraciones y lo que vemos ahora en el Nuevo Testamento. Y algunos han llegado a pensar que estos salmos imprecatorios son un obstáculo en el camino de una confianza firme en la inspiración divina de la Escritura. Otros dicen que el vocabulario no tiene nada que ver con el espíritu de amor que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando tenemos una idea errada de lo que es el Señor, nos lleva a hacer esto. Yo me acuerdo cuando tomé la clase de libros poéticos abarca de Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y el profesor me pidió hacer un resumen de todos los salmos. Ahí imagínense, un resumen del salmo número 1, salmo número 2, y está bien, pero ahí yo me di cuenta cómo David tenía estas oraciones, y decía, pues en el resumen ponía, bueno, aquí David quiere que los enemigos le quiten los dientes, que caigan al Seol, y a mí me dejó en shock eso, porque dije, yo no me había dado cuenta de tantas oraciones que hay así en los salmos, acerca de que Dios traiga justicia al enemigo. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Primeramente, al fundamento de lo que es la palabra de Dios. Como hijos de Dios aceptamos la Escritura como la verdad, y que a pesar de que los autores fueron hombres pecadores, los salmos no son simplemente actos y palabras de hombres. Son parte de la revelación de Dios de Él mismo y de sus atributos. Entonces, esta es nuestra respuesta, y sabemos que estos salmos igual son inspirados y son oraciones para Dios. Y que vamos a aprender cómo nosotros podemos hacer estas oraciones hoy día también. Spurgeon dijo, verdaderamente, esta es una de las partes más difíciles de la Escritura, un pasaje que el alma tiembla a leer. Sin embargo, como es un salmo para Dios y dado por inspiración, no es nuestro lugar juzgarlo, sino doblegar ante lo que Dios, nuestro Señor, nos dice ahí. Entonces yo quería mencionar primeramente el fundamento de la doctrina en cuanto a nuestra autoridad de la Biblia, en cuanto a la inspiración de la Biblia, para ver que estas oraciones que hizo David son igualmente inspiradas, y que hay una forma en que nosotros podemos orarlas también hoy en día. Ahora, vamos a aprender algo acerca de estas oraciones y cómo nosotros las podemos hacer, porque podemos orar de esta manera en la actualidad. Esa sería la pregunta ahora para responder. ¿Alguna vez, como ya les pregunté, cuando han experimentado la traición, podríamos orar así? Como que, bueno, Fernando era mi mejor amigo, Señor, pero ahora que descienda al Seol, quítale los dientes, Padre. Señor, confunde sus lenguas, trae tu ira hacia Fernando, Señor. ¿Verdad? Eso sí no es lo que tenemos que hacer. Jamás el pueblo de Dios tiene el derecho de orar de esta manera por los enemigos personales. Enemigo personal. Porque ahora, desde la luz del Nuevo Testamento, vemos cómo Cristo nos dio el mandato de amar a nuestro prójimo y de orar por él. Entonces, no podemos orar así, de esta manera, por nuestros enemigos personales. Ahora, el reino de Dios tiene muchos enemigos. ¿Quiénes son esos enemigos? Satanás, su reino, el sistema del mundo y todo aquel que está en contra de su voluntad, son sus enemigos. ¿Y los enemigos de Dios se convierten en nuestros enemigos? Sí. Entonces tenemos enemigos perteneciendo a un reino. Y de esta manera podemos ahora orar, así como David lo hizo, pero no cuando nosotros tenemos un enemigo personal, que quizá es el vecino, que quizá es el jefe
o que quizá es mi maestro, que quizás son mis hermanos. No, son algo muy personal. Pero perteneciendo a un reino, sí tenemos enemigos. Y algunas de las cosas que David mencionó como violencia, rencilla, iniquidad, maldad, fraude, engaño, siguen en la actualidad o ya terminaron. Continúan esas cosas. Hoy en día los enemigos de Dios están atacando con persecución física a cristianos, tratando de destruir a la iglesia de Jesús. Los enemigos de Dios siguen empeñados en destruir al pueblo de Dios. Entonces, estoy seguro que lo que vio David a su alrededor en aquel entonces, Señor, hay engaño, hay fraude, hay iniquidad y hay maldad aquí, Señor, trae justicia. Creo que ahora mismo lo podemos ver. Países experimentando maldad, experimentando corrupción. Lo podemos ver a nuestro alrededor, no tenemos que ir muy lejos, de hecho, aquí mismo. Experimentar traiciones también. Quiero leer esta cita de Lloyd Jones acerca de los salmos imprecatorios y que él dice una verdad acerca de ellos y dice, miren los salmos imprecatorios, ¿qué son? No hay nada de malo en ellos. No es más que el celo del salmista que se siente afligido y turbado porque esta gente no honra a Dios como debería. Esta es su máxima preocupación. Entonces, la máxima preocupación de David era que el Señor no estaba siendo honrado como él debería de haber sido honrado. Entonces, estas oraciones, que quizá no debemos usar el mismo vocabulario, quizá, pero, o quizás sí, Señor, mira tus enemigos, Señor, mira la maldad, mira el engaño, mira el fraude que hay, Señor, trae justicia. Porque nuestra mayor preocupación debe ser la que David tenía también, que Dios no está siendo honrado de la manera que tiene que ser. Entonces, ¿podemos orar nosotros estas oraciones? Sí, con cuidado. No con nuestros enemigos personales, pero sí con nuestros enemigos que al pertenecer a un reino, los enemigos de Dios se vuelven nuestros enemigos. Y esto, cada vez que oramos, Señor, venga a tu reino, queremos que un reino gane y que otro caiga, ¿verdad? Entonces, podemos orar así en cuanto a los enemigos de Dios. Y como dice Martin Lloyd Jones, nuestra preocupación máxima debe de ser que Cristo, Dios, sea honrado. Entonces ya vimos que David dijo, necesito ayuda, Señor. Lo que podemos aprender de ahí es que lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en una situación difícil es ir al Señor. Porque de ahí no hay nadie más. Obviamente tenemos el cuerpo, que es la iglesia, pero tenemos que darle lugar al Señor y decir, Señor, necesito de tu ayuda. Después vemos a David diciendo del versículo 6 al 15, esto es muy difícil. Mira lo que está a mi alrededor, lo cual me lleva a orar de cierta manera en cuanto a que Dios traiga justicia para sus enemigos. Lo cual ya aprendimos ahora, que podemos orar así, pero teniendo cuidado, sabiendo quién realmente son el verdadero enemigo. Ahora del versículo 16 al 23 vemos la parte donde David dice, yo creo en ti, Señor. Y él dice en estos versículos, empezando en el 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. 19.
Dios oirá y nos quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambia ni temen a Dios. El 20, extendió el inicuo sus manos contra el que estaba en paz con él y violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza son sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Después de dar David esta lista de cosas, primeramente él dice, en cuanto a mí entonces, yo voy a creerte. Yo voy a creer que a tu tiempo tú vas a traer justicia. Y yo voy a esperar en ti, porque él dice confiadamente en el 19, y Dios oirá y los quebrantará. Porque David sabe la promesa que se le había dado, que por su linaje vendría un rey con el cual reinará para siempre y traerá justicia. David tenía eso en mente. David dice, el Señor lo va a hacer, porque Él lo ha prometido, y Él los juzgará a su tiempo. Entonces, después da la lista de cosas, de cómo está la gente malvada. Después de eso, en el versículo 22, Él dice, echa sobre Jehová tu carne, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo te confiaré. Lo que quisiera que viéramos ahora es cómo el Señor está aquí, la imagen de Dios sosteniéndonos en todo sentido. Cuando uno experimenta estas traiciones, cuando ve la maldad, como lo vemos ahora también alrededor, y oramos para que Dios traiga justicia, pero al final debemos descansar y confiar en Él, que lo hará a su tiempo. Porque Él lo va a hacer y está escrito ya, que Él va a traer justicia y que tiene la victoria asegurada. Pero debemos de orar, porque David mismo dice, día y noche oraré a ti y rogaré al mediodía. Entonces al final, como David, debemos confiar en que a pesar de lo que Él vio, lo podemos ver ahora día, lo que experimentamos en cuanto a la opresión del enemigo, pero podemos dejar esta carga y confiar en Él. Y Él lo va a hacer. Ahora, quisiera mencionar 3 cosas ahora para dejar este mensaje con una forma práctica para nosotros hoy en día. ¿Qué podemos poner en práctica nosotros hoy en día de este salmo? Primeramente, que la batalla continúa. Como ya mencionamos, la batalla que tenía David, la opresión, la persecución, el cristianismo hoy mismo la tiene en la actualidad. El reino de Dios está en guerra, el reino de la oscuridad está siendo derrotado por el reino de Cristo Jesús. Y en esta guerra cada uno de nosotros tiene un papel muy importante. Cristo igual nos instruye a que oremos por la destrucción de sus enemigos, así como David lo hizo. De sus enemigos, recordé, tenemos que tener cuidado en cuanto a los enemigos personales. Dios nos instruye a orar así por la destrucción de sus enemigos. Y el Salmo 79, 6 dice, enójate con las naciones que no te reconocen, con los reinos que no invocan tu nombre. El mismo Pablo dijo en 1 Corintios 16, 22, si alguno no ama al Señor, que quede bajo maldición. Entonces estamos en una guerra, incluso es una guerra más grande de la que pudo haber tenido el mismo David o el mismo ejército de Israel. Es una guerra entre 2 reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Entonces, estamos en la guerra y Dios nos instruye a orar por la destrucción de sus enemigos. Ahora,
La segunda cosa también para poner algo en práctica es pedir el juicio contra nuestros enemigos es una forma de amarlos. Sabemos que Cristo dijo el mandamiento que dio, ama a tu enemigo, ¿verdad? Creo que el pedir juicio contra los enemigos es una forma de amarlos. Y un ejemplo muy grande es el mismo rey Nabucodonosor. ¿Todos conocen su historia? Cómo reconoció que vivir como un buey resultó en gran bendición, porque al final lo escuchamos clamando y alabando a Dios después de haber tenido 7 años de juicio. Si no hubiera sido por el juicio, él no estuviera al final alabando y aclamando a Dios. Entonces, orar para que Dios traiga juicio a los enemigos también es una forma de amarlos, porque al traer juicio Dios muestra su bondad, muestra su misericordia también, porque de esto o se convierten, y esto puede usarlo el Señor para hacer grandes cosas también en ellos. Un puritano que me gusta mucho lo que él, como él habla en su teología, su doctrina, es David Dixon. Y él dijo, si algún enemigo del pueblo de Dios perteneciera a los elegidos, la oración de la iglesia contra él cederá en su conversión, deseando que el juicio lo persiga hasta que él reconozca su pecado, regrese y busque a Dios. Entonces, si ahora en el reino de Satanás hay varios que son de los elegidos, nuestra oración para que Dios traiga juicio, esos elegidos vendrán al Señor. Resultará en su conversión. Martín Lutero, en su comentario de Juan, da un ejemplo de cómo orar por nuestros enemigos al igual. Y él dice, debemos orar por la conversión de nuestros enemigos, pidiendo que se conviertan de sus caminos, y si no, que sus actos y sus planes fracasen, que perezcan antes de que el Evangelio perezca. Debemos orar con la misma intensidad, que si continúan con su rebelión, caigan bajo el juicio final de Dios, ya que anhelamos que su reino venga. Entonces debemos orar por ellos, que Dios traiga juicio y que se conviertan. Pero si no se convierten, con la misma intensidad debemos orar para que sus planes fracasen, para que no se lleven a cabo las obras del maligno, porque queremos que el reino de Cristo venga. Esto fue un ejemplo de una oración para uno de los que podemos considerar enemigos del reino. Dice, oh Cristo, ven en poder y demuestra tu gloria de Dios. Trae juicio al malvado y que te busque a ti. Y si no, oh Dios, destruye a todo que no se incline a ti. Que sepan que tú y solo tú, cuyo nombre es el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Esta debe ser nuestra oración. Pedir juicio para que se convierta el enemigo. Pero y si no, que sean destruidos. Porque queremos que Dios sea honrado también. Ahora, una cosa más, que es lo que podemos ver, las palabras que David dice, poner sobre él nuestra carga. Al final, esto va a ser lo que nos va a tocar hacer. Poner sobre Dios nuestra carga. Y el mismo Pedro lo dijo en el Nuevo Testamento. Entonces vemos cómo este salmo tiene congruencia también con el Nuevo Testamento. En cuanto a Pedro, dijo también, vayan, en Pedro 5:7, vayan y pongan las cargas en Dios. Entonces, ahora hablando en cuanto a estas oraciones, debemos estar muy cuidadosos, debemos de alejar la ira y la venganza de nuestras propias manos y corazones y poner esa carga en las manos de Dios. Dios escuchará nuestras oraciones en el nombre de Jesús y podemos confiar de que traerá justicia perfecta a su momento perfecto. Entonces, poner la carga de Él. Pedir gracia para que nuestras emociones, nuestro sentido de venganza que viene naturalmente no se interponga con nuestras oraciones, sino que nuestra preocupación primera sea que Dios sea honrado y no
un deseo de venganza. Esto sí está mal, cuando uno tiene el deseo de que le vaya mal a alguien más. Pero cuando uno tiene el deseo genuino de que Dios sea honrado, puede orar de esta manera, que Dios traiga justicia. Hay una historia que me impactó mucho acerca de un misionero en Bogotá, Colombia. Él era de parte de Wycliffe. Wycliffe son estos misioneros que traducen las Biblias. Entonces, el misionero cuenta que durante su ministerio en Bogotá, él tuvo un amigo que era muy cercano a él, que la familia de él lo llegó a amar bastante. Él era también parte de la organización, también era misionero, estaba también trabajando ahí en Bogotá. Pero un día se enteraron que la guerrilla, esto fue en el 1981, entonces fue hace mucho, cuando la guerrilla en Colombia estaba fuerte. La guerrilla lo capturó y lo tuvo preso por 48 días. Esta familia estuvo orando por su liberación. Señor, libera, le decían Chepe, de hecho, libera a Chepe, que él esté bien. Pedían mucho por su cuidado también, Señor, y que lo libere. Después de esos 48 días, gracias a las noticias, se dieron cuenta de que la guerrilla había dado un balazo en el corazón de Chepe. El misionero cuenta que derramaron lágrimas de dolor al saber esto. Rogaron a Cristo que esta gente malvada fuera convertida, pero a la vez que se cumpliera su justicia. Entonces esta fue la oración de la familia por Chepe. Señor, pues oramos que la guerrilla, que estas personas que mataron a él, nos duele, dice, estoy derramando lágrimas, pero que estas personas se conviertan. Pero y si no se convierten, trae justicia. Trae justicia a ellos. Dice que ellos renunciaron a sus sentimientos de odio personal y deseos de venganza, dejando todo en las manos de Dios. En la confianza de que el Señor cumplirá con justicia. Es así que expresamos nuestra obediencia a Dios como sus hijos y que no pagamos a nadie mal por mal. Entonces, ellos fueron obedientes al dejar a un lado el sentimiento personal de venganza, a pesar de que amaban a Chepe, oraron por los enemigos, que trae justicia y trae juicio, y que se conviertan, pero y si no, que tu ira nos acabe. Y como les dije al principio, esto, en cuanto a la persecución, en cuanto a lo que vemos a nuestro alrededor, está en la actualidad aún. Y de hecho, en el libro de Apocalipsis lo siguen experimentando. Va a estar hasta en unos años más. Porque si vamos a Apocalipsis 6, del 9 al 10, hay personas que están clamando lo mismo. Apocalipsis 6, del 9 al 10, y dice: cuando se abrió el quinto sello y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que mueran en la tierra? Ellos están clamando esto: ¿hasta cuándo, Señor, trae juicio a estos que están torturizando a toda la sangre de los mártires que está haciendo? ¿Hasta cuándo vas a traer justicia? Y más adelante, en el versículo 11 del 6, se les responde, y vean lo que Dios responde. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos de ellos. Entonces, la respuesta para ellos fue: ok, esperen, porque aún hay más personas que van a ser martirizadas, que van a morir por mi causa. Pero es nuestra obligación perdonar y amar, siempre buscando el arrepentimiento y la conversión de los malhechores.
Dios actuará cuando a Él le plazca y debemos abandonar cualquier ira o deseo de venganza al presentar estas oraciones de justicia en el nombre de Cristo. Esto es un recordatorio, estos pasajes de Apocalipsis. Y recordando la historia que les conté del misionero en Colombia, es súper reconfortable saber que Dios va a traer justicia a esa sangre. Y no por la familia de ese misionero, por los amigos, por la iglesia, sino por el mismo Dios. Dios va a traer justicia. Y un pasaje al final con el que quiero que nos quede claro que el Señor lo hará es en Apocalipsis 9, Apocalipsis 19, 1 y 2. Las personas, después de clamar al Señor, después de que el Señor les dice, hey, tranquilo, vaya falta más, al final vemos la conclusión de esto. Dice, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Esto ya está escrito. Y Dios va a traer justicia. Todos. Y ahora, pensando en el ejemplo de Chepe que les puse, que la guerrilla, que lo captaron, y podemos decir, bueno, pero eso es un problema que no pasa muy seguido, ya, eso. Hay que cobrar conciencia, hermanos, de que alrededor del mundo hay mártires. Hay personas que a pesar de que nosotros no estamos experimentando esa opresión que quizá David, estoy seguro que muchas personas del otro lado del mundo la están experimentando gracias a su fe. Y podemos orar por aquellas personas que están atormentando a aquellos cristianos. Que Dios traiga juicio, que se conviertan. Pero y si no, que Dios traiga su ira hacia ellos, que traiga juicio. Porque están martirizando a muchos cristianos, millones de cristianos según las estadísticas en los pasados años han muerto. Entonces la situación de hoy tenemos que cobrar conciencia de que esta situación aún está en la actualidad. A pesar de que no la podemos ver aquí, pero podemos ser parte de ganar esta guerra en cuanto a esta oración. Orar para que el Señor sea honrado por justicia. Que la justicia a su tiempo traerá ya sea la conversión de ellos o esperar hasta el día final cuando van a ser juzgados. Confiemos en el Señor y que lo hará. No hay otro nombre al que nosotros podamos ir. No hay nadie más. Vamos a orar por ti.